Buenas tardes, mi nombre es Evelia Valdovinos Tapia, soy orientadora educativa de la DEGOA y desde aquí, desde la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, les doy la más cordial bienvenida a estos conversatorios sobre familias, sobre papás, mamás y jóvenes. Hoy tenemos un tema muy importante que se llama Reescribiendo el guión de la parentalidad. ¿Qué esperamos hoy de nuestras hijas y de nuestros hijos y de aquellos que acompañamos, nuestras adolescencias, nuestras juventudes? Muchas gracias por estar con nosotros y puede comuníquese, escríbanos a través del Facebook, háganos sentir que está cerquita de nosotras y nosotros y que estaremos atentos si nos hace llegar algún tipo de comunicado. Y les doy la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, el señor Arturo Niño Bautista. Él viene hoy como familia, él es abuelo justamente de Alondra Yatsiri, que nos Mucho acompaña. gusto. Ella es estudiante del CCH Oriente, que hoy también estarán aquí como nuestro testimonio. Y tenemos de este lado mío, aquí a la derecha, la señora Catalina Amador, Así es. que también viene como testimonio de mamá. Ujú, Que así es. estaremos conversando aquí entre todos. Y tenemos a nuestra especialista que es de casa, nuestra compañera orientadora, la maestra Sara Cruz Velasco. Ella es licenciada en psicología por la UNAM y es maestra en enseñanza superior por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM también. Y es compañera, como ya les dije, de la Dirección General en orientación aquí de tiempo completo. Y bueno, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos Gracias. y por estar Gracias a aquí ustedes. y por darnos un rato para conversar sobre esto que de repente perdemos de vista y que es que nuestros tiempos ya, nuestros, no el de Alondra, ¿verdad? Ya son diferentes un poquito a lo que nos tocó a nosotras y al señor Arturo también, sobre, oigan, ¿alguien nos enseñó a ser mamá o papá? ¿Cómo fue que aprendimos? ¿Se vale no tener expectativas cuando nace un hijo o una hija? ¿O cómo gestionamos nuestros miedos ante este acompañamiento en la trayectoria de las juventudes? Bueno, creo que toda la vida, ¿verdad? Desde que nacen, yo honestamente hubiera querido tener un instructivo, se los confieso. Pero luego nos damos cuenta que eso que aprendimos, quizás, ya lo vamos a ver nosotros ahorita, cuando creíamos que nos sabíamos muchas respuestas, nos cambiaron las preguntas y los contextos, como ven. Así que cambiamos, estamos ante un mundo muy diferente en el que ese guión que aprendimos, en donde iba a ser muy lineal, de alguna forma, porque pues teníamos hijas o hijos, y ya, miren, desde el embarazo, si sabíamos que iban a ser niñas, pues ya nos hacíamos ciertas expectativas, teníamos el guión, si eran niños también, que tiene que estudiar, que tiene que hacer. Entonces, hoy nos encontramos con que esos guiones han cambiado. Un parteaguas de esto fue la pandemia realmente, que nos vino a acelerar los cambios tecnológicos, por supuesto, y hacer un mundo económicamente y políticamente, lo estamos viviendo, ¿verdad? Justamente, mucho más, con mucha mayor incertidumbre el día de hoy. Así que vamos a conversar sobre esas expectativas que hacemos de las hijas, de los hijos, los mandatos a los cuales, con los cuales nos criamos y que a veces queremos replicar, quizás, y cómo gestiona todo lo que nos da miedo con esto, ¿no? Ujú. Y bueno, empecemos por acá con nuestra especialista. Bienvenida, maestra, nuevamente. Gracias. Eh, ¿De dónde aprendimos todos esos mandatos que hoy nos acompañan a las familias mexicanas? Porque además es un contexto específico, ¿no? Nuestra sociedad mexicana. Pues los aprendimos de generación en generación. En realidad no hay un manual para ser padres, madres, pero sí hay un conjunto de mandatos que aprendemos desde una edad muy temprana. Casi antes de que nazca un hijo ya hay expectativas que estamos esperando se realicen. Como tú bien mencionabas, si va a ser niño, si va a ser niño, hay una cuestión de género que atraviesa la crianza de ese bebé que tal vez todavía está en proyecto. Y estas expectativas
no son malas, son buenas, porque permite ir guiando, orientando las prácticas de crianza. El problema es cuando estas expectativas queremos que se hagan tal como nosotros aspiramos a que sea nuestro hijo, ¿sí? Estas expectativas nadie puede decir que no deben existir, todo lo contrario. Es muy bueno que existan expectativas. El tema es cómo las manejamos cuando ya estamos en la dinámica, en la relación, lo que esperamos, cómo lo decimos o cómo no lo decimos, pero lleva un profundo mensaje incluso cuando no lo hablamos. Yo creo que ahorita para iniciar sería lo que comentaría sobre estos mandatos, estas expectativas que se desarrollan y que luego van cambiando conforme van creciendo nuestros hijos y se van separando de las figuras parentales. Qué importante mencionas, maestra, porque es cierto que cada que hacemos un vínculo con cualquier persona, ¿no? Y sobre todo si vamos a tener hijas o estamos en espera, nos hacemos cierta idea, expectativa acerca de quién va a ser, cómo será, hasta el nombre, ¿no? Planeamos y cómo lo vestimos y todo, qué fuera y qué hará. Y además, pero sobre todo, como ese guión de vida que debería de seguir y como bien mencionas, el problema es qué tan rígidos somos con todo eso y qué tan posible es que nos podamos flexibilizar y adaptar a los entornos que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuáles dirías que son los mandatos más frecuentes que tenemos en nuestra sociedad? Pues generalmente, como mencionas, esta parte lineal de que sea un hijo, una hija ideal, bonito, gracioso, con muchas habilidades. Y a veces se van cumpliendo porque lo vamos guiando, lo vamos premiando, lo vamos reforzando. Y los niños van aprendiendo que esta es una manera de sentirse aceptados por su familia y por el entorno que hay. Pero a veces el mandato es tan lineal como terminar la escuela, ya terminaste la licenciatura, te titulas y te vas a trabajar. A los 23 años ya está definida tu vida. Y no todo mundo tiene estas trayectorias lineales, sin interrupciones, tan definidas, porque pues es otra persona, esa es nuestra expectativa, pero los jóvenes pueden ir construyendo otras maneras de percibirse y tener un proyecto de vida que no necesariamente coincide con las expectativas familiares. Claro. Y en este sentido, ¿te puedes decir Catalina? Me influye un poquito más. No, Y está en tu bien. caso, ¿cómo dirías o cuáles dirías que son los mandatos que crees que aprendiste? A lo mejor no fue tan explícito como decía la maestra Sara, pero que aprendiste y que de alguna forma estás replicando. Pues efectivamente, como dice la maestra, el mandato era terminar una carrera, Ujú. ir a la universidad, terminar una carrera, ponerme a trabajar, casarte, tener hijos y ser feliz. Eso era el mandato. Ser feliz casi desde antes, ¿no? Sí, muy bien. Exactamente, ese era el mandato que Ajá. nosotros teníamos como hijos, ¿no? Ujú. Y sobre todo romper con los ideales, romper con eso que nuestros papás deseaban que nosotros hiciéramos. En mi caso, por ejemplo, vengo de una familia pues humilde, Ujú. con escasos recursos. Mi mamá, mi papá deseaban que yo rompiera con eso. Ellos querían que yo fuera una persona diferente, que tuviera una carrera, que formara, que trabajara, que formara una familia. Eso era romper con esos mandamientos, era romper con ese tabú, con esas formas de pensar que tenían mis padres, ¿no? Ujú. ¿Y cuáles crees que estás replicando tú? ¿Cuáles creo que estoy replicando? Pues yo estoy replicando que yo también deseo que mi hijo sea diferente que yo. Si yo terminé una licenciatura, a mí me encantaría que él terminara que hiciera una maestría, un doctorado, un postdoctorado, Ujú. pero sobre todo que sea feliz. Que sea feliz, Mm, ¿no? Algo que
de repente también si nos ponemos a reflexionar en ser feliz, a lo mejor incluso hasta por generaciones entendemos ser feliz de manera diferente, Exacto. ¿no? ¿En qué concepto tenemos cada quien lo que es ser feliz, Ujú. ¿no? Y ya hablaremos un poquito después como de eso. Y yo creo que, fíjate, en esta reflexión que haces también quisiera aumentar un poquito que en estos mandatos que nos heredaron y que tenemos hoy día, también parece ser que el que nuestros hijos o hijas cumplan con esos guiones nos pone una palomita en la frente o un tachecito en la frente que todo el mundo ve y que nos hace ser o sentirnos como buenos papás o buenas mamás o haber cumplido con lo que se tenía que cumplir. Sí, Así es. también a veces Exacto. eso nos presiona, ¿verdad? No estamos tan alejados de las presiones y de todo lo que nos hereda, ¿cierto? Exacto, exacto. Ujú, En mi caso particular, a mí lo que me presiona como mamá ujú, es que mi hijo cumpla sus expectativas. De ahí de que yo siempre esté buscando maneras de cómo apoyarlo a él ujú, para que él logre sus objetivos. De alguna manera buscar apoyo, de que me guíen a mí, para que él logre sus objetivos. Esa es mi presión, ujú, ¿no? Para que mi presión como mamá, ujú, ujú. nada más. Ahorita vamos entonces con Alondra que nos diga, ella desde el ser joven, desde ser hija, desde todos estos mandatos y estas expectativas, ¿cómo te sientes? ¿Qué frases o qué acciones han tenido los adultos en donde tú te sientas eh, que sí te escuchan o que te Ujú. exigen o que tienes que cumplir algo? Yo me siento como joven muy presionada, porque no solo es la expectativa de mi familia, de mis seres queridos, sino también la mía. Ujú, El lograr encontrar algo que realmente me apasione, algo que realmente yo diga, sí, estoy hecha para eso, ajá, porque yo me considero buena en muchas cosas y de cierta forma me gustan muchas cosas. Entonces es un tanto conflictuoso el elegir un solo camino, de todo lo que tenemos los jóvenes para decidir una sola cosa. ujú, Y eso es lo que más me presiona. ujú, En cuanto a palabras que mis familiares me han dicho, me apoyan, lo que tú quieras. Y entonces eso es lo que más también me presiona, ¿no? ujú, El sentir esa carga de que si tú lo vas a elegir, tú vas a estar segura de que es el camino en el que te va a ir bien. Aunque yo sé que ellos me van a apoyar, si no me gusta o pasa alguna situación, pero es el tomar una decisión que va a definir toda tu vida. ujú. Cuando empezaste a mencionar que tenías tantas cosas que te gustaban y que tenías Sí. que tomar una decisión certera, la maestra Sara y yo nos veíamos ahorita porque decíamos, eso es muy frecuente, ¿cierto, Sí. maestra? Me Sí, imagino. y además lo que menciona Alondra, de que lo que decida que esté bien, o sea, que sea exitosa en eso que ella elija. Y bueno, pues el éxito es un concepto que los padres demandamos mucho, pero ese, esa definición de éxito puede ser uno para mí diferente al de Alondra. Ujú. Generalmente se asocia el éxito con tener un buen salario, un buen empleo, como lo hicimos nosotros, que esos eran nuestros mandatos y que algunos los fuimos logrando. Pero hoy tenemos que tomar en cuenta que el contexto económico, social, de ser joven es diferente a como lo tuvimos nosotros. Incluso para ellos a veces el éxito no estar tan presionado. Algunos dicen, yo me voy a tomar un sabático para poder definir y tranquilamente, y toda la familia está así, ¿no? De que, ¿cómo que te vas a tomar un sabático? Sí, sí, nadie descansa para tomar una decisión. Yo lo tenía muy claro. Y entonces empiezas a exigir como tú lo viviste Ujú. y no estás tomando en cuenta que hoy el ser joven y en este caso que trabajamos con estudiantes es un entorno diferente al que a mí me tocó como mamá o como abuelo.
Exacto. Quisiera puntualizar otra parte que mencionó Alondra, que es crucial también. Eso que elijas va a ser para toda la vida. O Así sea, es. no cabe el Sí. error y entonces la presión y la angustia es mucho mayor y más grande. ¿Saben cuántos cambios de carrera hay? Bueno, no trajimos Muchísimo. la numeralia, pero realmente son muy altos. ¿Qué Sí. pasa? Que nosotros, pues en nuestra ansiedad de familia, de Ujú. papá, de mamá, podemos pensar que por favor no se equivoque, porque entonces va a cambiar y va a hacer 20 cosas, ¿no? A ver, todos somos susceptibles de equivocarnos, de los errores que quisiéramos. Yo les decía, yo quería que trajera instructivo, pero no llegó con el instructivo. Entonces tenemos que ir sorteando lo que nos pone la vida y saber que, que ellos, igual que nosotros, nos podemos equivocar y Ujú. que se vale y que además tomarnos un alto en el camino es importante para redirigirnos y replantearnos quiénes queremos ser en cada momento. Ujú. Sí, qué importante esto que nos mencionas, Alondra. Y ahora viene la experiencia, la voz de la experiencia aquí con el señor Arturo, que además déjenme decirles, bueno, no lo dije en su currículum, bueno, no dije en su currículum, pero él es médico cirujano, egresado de aquí, De la Facultad de Medicina. honorablemente, muy bien, gracias. Claro, Sí, con mucho claro. orgullo. Sí, sí, muchas gracias. Y usted desde la distancia, de ver ahora con su nieta, con sus hijos, ¿cuáles cree que son los mandatos más importantes que fue heredando usted y que fue bajando a sus hijos y ahora con Alondra? Sí, de acuerdo a la formación que tuve en la familia, Ujú, pues obviamente es el sentido de responsabilidad, Ujú. el sentido de la honorabilidad, de la dignidad y pelear mucho en la vida por estas Sí. situaciones. ujú, Pero obviamente al encontrarnos con mis hijos, pues es otro contexto totalmente, porque son otras personas. ujú, Y uno a veces quiere contextualizar y decir, están hechos en cierta manera a mi semejanza y portan cierta herencia, pero el medio ambiente es crucial. Sí. ujú, Y entonces muchas veces choca uno, ujú, vea, con sus conceptos y su manera de vivir la vida, Ujú. ujú, ¿sí? Porque pues definitivamente uno, con la educación que tuvo, que fue más cuadrada, ujú, más enérgica, ujú, ¿verdad? Quisiera uno repetir, porque posiblemente en muchas cosas nos dio a nosotros resultado, ujú, pero en las nuevas generaciones no. Y en las nuevas generaciones hay que dialogar mucho, Ujú. hay que entenderlos mucho, hay que comprenderlos. Y no estamos preparados, la verdad. es Y cierto. luego, pues las distancias ya con los nietos, pues son mayores, Ajá, ¿no? Entonces, hay un cambio generacional terrible que genera muchos vacíos, ujú, molestias, enojos y discusiones, ujú, ¿sí? Y que a veces uno quisiera orientarlos como fue uno orientado, ujú, y ellos ya no admiten ese tipo de orientación. Entonces, Ujú. de ahí que la importancia que haya un entreveramiento generacional, ujú, que las familias, como en el antaño, yo tuve esa oportunidad de sentarnos a cenar y estar la Ujú. abuela y estar alguno de los padres, estar los hermanos y algunos más familiares. ujú, Y entonces dialogar y escuchar sus experiencias de ellos, porque muchas veces uno luego a veces da uno una experiencia que ya no está en boga actualmente y que en lugar de que digan, oye, pues fue admirable, hiciste cosas ujú, maravillosas, sale uno criticado y votado. ujú, Y dicen, ya vas a empezar a contar tus patoaventuras y eso. Entonces, sí necesitamos dialogar más porque de una u otra manera hay experiencias en vida que se tienen que transmitir. Y hay algo muy importante que yo siempre, este, a través de ciertas lecturas, me gustó mucho la lectura, entendí que el triunfo en la vida, todo mundo peleamos por ser el mejor futbolista, el mejor artista, eh, la mejor persona, ¿ya? Pero en ese documento que yo leí, ¿verdad? Que se llama El Triunfo, presente ese libro, señalaba y decía, todos queremos triunfar, ujú, pero para triunfar, primero
El triunfo verdadero es tener autocontrol de uno mismo. Si uno llega a tener el autocontrol de uno mismo, entonces hay todas las posibilidades, ¿vea?, de poder entonces triunfar, porque ya puedo definir hacia qué me voy a dedicar. Y la Ujú. otra, ¿vea?, que ese control me va a llevar al éxito. Como el autoconocimiento y ese autocontrol, Exacto, el autocontrol me lo da el autoconocimiento, ¿no? exactamente, sí. Y qué importante que hoy, bueno, primero remarcar que me da muchísimo gusto que el señor Arturo nos acompañe, porque justo estos conversatorios y este programa del PAIFE tiene que ver con que rescatar que en la educación de nuestros jóvenes, de nuestros adolescentes, todos somos unos actores importantes, y más en nuestra sociedad mexicana, tanto la escuela como la mamá, como el papá, como la familia, los abuelos que acompañan y que están, que nos sustentan, que nos contienen y que están ahí para dialogar y para escucharnos, ¿no? Y que hoy, sí es cierto, si antes a veces teníamos tiempo para el desayuno, para la cena, Ujú. hoy ponemos el celular enfrente y a veces nos rompe la comunicación. Sí. Ujú. Y por eso es que remarco, obviamente me da gusto que estemos todas aquí, pero esta experiencia que hoy nos trae el señor Arturo también es importante, cómo hemos cambiado estas generaciones y cómo en el caso de él es más flexible, ¿no? Como más adaptable, pero habrá personas que quizás no asumen que estas generaciones cambian y que hay que adaptarnos a lo que hay. Y Ujú, trata uno a veces, ujú, en mi caso, pues de tratar de ujú, entenderlas, porque sabemos, y aquí la maestra y psicóloga, vea, pues somos un producto, vea, un poquito complejo los seres humanos, y somos un producto biopsicosocial. así. Somos biología, ¿sí? Y psicología, pero el medio ambiente es tan grande que influye, y a veces esa influencia es tan buena o puede ser tan mala. Entonces el medio ambiente es importantísimo. Y ahí que la educación, pues todavía para mí sigue siendo vigente. Como decía un viejo amigo que fue un buen gastroenterólogo, decía, yo no fui inteligente, pero me junté con inteligentes y terminé siendo inteligente. Ujú, Si me hubiera juntado, ¿verdad?, con burros, algo no hubiera aprendido. ujú. Y esa es una de las situaciones donde el medio ambiente a veces es definitivo en Y, la y formación. esto nos da pie a la siguiente pregunta para el especialista. Muchas gracias, señor Arturo. ¿Y por qué nos da tanto miedo o nos genera tanta inquietud acompañar a las adolescencias, a las juventudes hoy día, maestra? Hace un momento mencionaba yo que conforme van creciendo los hijos, pues llega una etapa en que ya las figuras parentales no son las fundamentales, ¿sí? Están los grupos de pares, los amigos, hoy las redes sociales, están atentos a otras cosas y eso nos genera temor porque ya no somos el centro de su vida. Si ya no tenemos ese control de dónde está, lo llevo a la escuela, sé quiénes son sus amigos, lo llevo a los cumpleaños. De repente creció y ya no quiere o ya no puedo también acompañarle a todos lados porque también hay que permitirle ese desprendimiento. Pero también es muy curioso en esta etapa porque nos revive nuestra propia adolescencia, ¿sí? Revive cómo, y a veces replicamos de manera inconsciente cuestiones o de mucho control, ¿sí? O también aprendemos a convivir de manera diferente con nuestros hijos y llegamos a situaciones de negociación. Y también el temor que a veces se presenta es porque hoy la adolescencia y la juventud se vive de diferente manera. Algunos de nosotros la vivimos en la calle, con nuestros vecinos, jugando sí, fue otra forma de vivir. Y hoy los adolescentes están viviendo esta etapa, como bien dijiste, a partir del encierro por la pandemia, con un celular, a veces con padres ausentes
o con poca comunicación, aunque estén allí. Entonces, eso de perder el control y no sé dónde estás o con quién te estás comunicando, le preocupa mucho a los padres. Y además no podemos negar que también hay un entorno más inseguro que cuando nosotros estábamos en la calle, ¿sí? Cuando jugábamos o nos íbamos solos a la escuela. Hoy eso no puede ser tan abierto porque sí hay situaciones que limitan ese tipo de prácticas. Entonces, el miedo no es malo, el miedo es cómo lo gestionamos, cómo lo trabajamos, cómo hablamos con nuestros hijos ante estos temores que tenemos. En lugar de ejercer un control absoluto, cómo hablamos con ellos lo que nos está preocupando. Porque a veces nos dicen, es que mis papás exageran, pero nunca han hablado de por qué les preocupa, qué está pasando. Y entonces aquí hay se bloquea totalmente la comunicación y se pierde esta etapa tan importante que es de un acompañamiento para ir viendo crecer y tomar decisiones autónomas de nuestros hijos e hijas. Quiero retomar algo que dijiste, que mencionaste, maestra, y que era cómo a veces replicamos nuestros miedos de adolescentes, porque nunca los trabajamos, porque ahí se quedaron y los proyectamos en nuestras hijas o hijos. En tu caso, Catalina, ¿cuáles crees que serán esos miedos que tengas ahí como guardaditos con respecto a tu hijo? Mm, En mi caso, respecto a que yo tenga miedos con mi hijo, sobre todo ahorita es la inseguridad. Ujú, La inseguridad, que puede presentar, dentro de las instalaciones de la escuela o fuera del trayecto de la casa a la escuela. Más allá de, en caso particular, no tengo miedo sobre las drogadicción, ujú, sobre el uso de estupefacientes, porque creo que en casa existe eso, lo que dice la maestra, ujú. existe comunicación. Eh, Existe comunicación, existe, eh, apoyo para mi hijo en todo lo que él necesite, existe comunicación. En su momento hubo mucha comunicación con sus maestros. Mi hijo estudia en CCH, Ujú, en primer año en segundo semestre, ujú. acaba de salir de la secundaria. Él viene de una escuela, pública en el Estado de México, donde, le tocó turno vespertino, Mm, en una escuela pública, venía de una escuela primaria, privada, muy pequeña, entra a una escuela pública se muy abre. grande de 40 alumnos. Entonces, fue una plática constante, con mi hijo sobre el uso de las drogas, porque sí había drogas, había uso de VIP o Vipe, como le ¿Vipers? llaman, Ajá. Vipers, había alcohol. Entonces, mi hijo tenía compañeros que tomaban, ajá, que llevaban en su mochila, llevaban su refresco y su bebida alcohólica. Ujú. Había muchas cosas, ¿no? Pero siempre, afortunadamente, pudimos, hablar con él, estar con él, ir por él a la escuela, hablar con los maestros, más allá de las calificaciones, cómo se comportaba, cómo le iba en la escuela, cómo se sentía él en la escuela. Mm, entonces, en esa parte, yo lo veo que en esa parte mi miedo no es hacia las drogas. Ahorita que está en el CCH, obviamente es una ventana mucho más grande, mucho más Ujú. amplia, pero lo veo centrado, lo veo en esa parte, lo veo muy, muy centrado en lo que desea hacer, pero Ujú. sí me da miedo mucha y mi miedo es la inseguridad que se presenta fuera de las instalaciones, de que existen, personas que los levantan, tanto a niñas como niños. Ahorita ya no es de que corra peligro solamente las mujeres, sino corren parejo, Ajá. peligro parejo. Ese es mi miedo, solamente que
puedo yo presentar como mamá. Y además de lo que ya nos comentaste ahorita de la comunicación, de estar siempre al pendiente de tu hijo, ¿cómo equilibras el soltar con el proteger? ¿Qué otro tip nos darías por ahí? Para mí, soltar es dejarlo que él decida lo Ujú, que él quiere, siempre y cuando analicemos en familia los pros, los contras y que existen y hacerles saber que existen consecuencias buenas o malas. Y en cualquiera de los dos casos, tanto consecuencias buenas o consecuencias malas, nosotros como papás siempre vamos a estar atrás de él, apoyándolo, aplaudiéndolo, a veces dándole una palmada para fortalecerlo o echándole porras, ¿no? ujú. Eso es nuestra manera de soltarlo, pero también de frenarlo para que analice todas las cosas, ¿no? También en cuestión del CCH, a mí me encanta el CCH. Yo vengo de CCH. Yo también. Ah, ok. Bueno, Felizmente yo egresada. vengo de CCH. Ajá. La verdad me encanta porque nos hace como muy críticos, como muy independientes, como muy conscientes de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, me encanta que yo pueda compaginar lo que yo le doy en la escuela se concatena con lo que el CCH le enseña a mi hijo a Ujú. ser crítico, a ser independiente, a ser autodidacta, a buscar su información, a que él decida dentro del mundo de información cuál es la mejor que le conviene a él. Entonces, Ya somos varias, ¿verdad? Los que estamos en CCH, así sí. es, Bueno, aquí la mamá de Catalina, ella es egresada de Ciencia Política y Administración Pública, que también así ya es, nos da su experiencia desde ser Puma, ¿verdad? así es. Ajá, muy bien, muchas gracias. Alondra, y desde tu perspectiva, ¿tú qué crees que piensan tus papás que puede salir mal? Yo creo que mis papás piensan que decida mal, yo creo. Y con decidir mal me refiero a que sea infeliz desde el momento en el que decidí, digamos. Desde el momento en el que elegí un camino en el que no me apasionaba, en el que yo no me sienta confiada. Ellos tienen miedo de que yo no sea exitosa, de que yo no sea una persona, digamos, con estabilidad, no solo económica, sino Ujú. emocional. Creo que mis papás siempre han hablado mucho de que yo me sienta bien. ¿Y tú qué les dirías? ¿Qué les dirías a tus papás que se preocupan tanto por esos aspectos Ujú. de ser exitosa? Bueno, pues yo no solo a mis papás, sino también a todos ustedes jóvenes que están escuchando esto, Ujú, que bien, como dice la leyenda mesoamericana de los 5 soles, si no mal recuerdo, ujú, que dice que mm, el más fuerte no fue quien se convirtió en sol, sino fue el que se atrevió a arrojarse a la llama. Y con esto me refiero a que tú creas en ti. Aunque tus papás no crean en ti, tú creas en ti, tengas metas muy altas, porque así sea la meta que tú creas la más difícil, tú vas a lograr llegar a eso. Y igual a mis papás les diría eso, ujú. que hay que ser confiados, querernos nosotros como personas, como jóvenes, quererme, y que con eso yo puedo, si yo quiero conquistar el mundo, ¿no? Y lo mismo a cualquier joven que esté escuchando eso. Qué importante creer en nosotras mismas y confiar en que podemos alcanzar las metas que nos pongamos o de replantearnos en el camino lo que se tenga que replantear, Sí. ¿sí? Y en este caso, señor Arturo, ¿cuál es su papel, su papel como abuelito ya de Alondra? ¿Cuál es su papel? ¿En qué colabora con los papás y con Alondra? ¿Y cuál es su límite? Bueno, constantemente platicamos. O sea, hay a veces que no tan solo platicamos, sino discutimos nuestros puntos de vista, ¿sí?
y muy acaloradamente, muy apasionadamente, ¿sí? Pero finalmente el diálogo se antepone, Ajá, se da. ajá. Y aunque a veces no llega a ver los acuerdos completos o totales, algo nos llevamos todos de tarea. Sí. Y en la reflexión, eso nos ayuda a que debemos de seguir dialogando y seguir aprendiendo uno de otro. Yo aprendo mucho de mis hijos porque pues, ellos viven un matrimonio totalmente diferente al que yo viví, ¿sí? Y en el caso de mis nietos, pues son mi adoración. Entonces, trato de ser lo más amable, lo más gentil con ellos, hasta protector, ¿sí? Pero también hay momentos en donde también les digo hasta aquí porque mucha protección también les hace daño. Ujú, Ujú. Y sí dialogamos mucho, de todo tipo de temas. ujú. Y a veces hasta discutimos sobre cuestiones hasta políticas, ¿no? Ujú. Y bueno, yo respeto sus posicionamientos que ellos tienen, porque además ellos están viviendo su tiempo. Mi concepto ya es del pasado, Ujú. ¿sí? Y en el aprendizaje ese voy aprendiendo día con día también. O sea, esto es lo formidable de vivir en familia. Para mí lo más importante es que construyan familia. Un país que tiene individuos sanos, que construye familias, va a construir sociedades Sí. y sociedades sanas. Ujú. Y Así es. México estamos para eso. Sí, considerando que tipos de familias. Así es. Ujú. Ajá, Así que es. ya no es la familia tradicional como la conocíamos o como nos la pintaban, porque realmente siempre han existido diversidad de familias, solo que en las películas nos pintaban un tipo de familia, mamá, papá, hijitos, y hoy día ya se han visibilizado las que siempre han existido, en donde están los abuelos, en donde están los primos, en donde están los otros actores importantes que sostienen a los jóvenes, ¿no? A los niños y a los jóvenes. Y aquí vamos a tocar un punto que en nuestro quehacer, la maestra Sarita y yo vivimos más continuamente, ¿cómo influyen las expectativas familiares en, que de alguna forma ya lo hemos tocado, ¿no? En la vocación o la elección de los hijos y las hijas? e Pues hijes? influye bastante. Muchos de los alumnos que atendemos vienen a veces no tanto con dudas sobre la elección de carrera, sino con preocupaciones de cubrir las expectativas que tiene la mamá, el papá, primos, y si ya han estado con una carrera, les ponen de esos modelos, ve a tu primo qué bien le va y estudió tal cosa. Y aquí a veces interviene también el valor social que le damos a las carreras. El que no es lo mismo estudiar medicina que enfermería, Ujú. que es más importante ser médico, ¿sí? ¿Por qué quieres ser enfermero? Y además eres hombre. Los hombres no estudian enfermería, ¿sí? Estas visiones de género que atraviesan y por eso tenemos carreras con alta matrícula masculina en el caso del área de las físico-matemáticas. Esto se ha movido afortunadamente, pero todavía encontramos estas visiones para la elección de carrera, que el hombre tiene que buscar una carrera que le permita ser un buen proveedor, que sea exitoso laboralmente. Y nos estamos olvidando aquí de la persona. Sí, a lo mejor terminó la carrera, tiene un buen salario, pero no es feliz, porque solo está cumpliendo las expectativas que le demandaron. Eh, Así que el estudiar una carrera es un momento crucial en la vida de un joven, el decidir esto. Es importante que los padres acompañen, porque cuando presionan demasiado, puede hasta bloquear la decisión de que del alumno dice, es que no sé qué estudiar y no sé, pero es que no tiene esa fuerza para afrontar esas expectativas que pesan sobre él o sobre ella. Y esto a veces es el hijo mayor
o es el más pequeño, ¿sí? Hace rato comentábamos tú y yo, Eve, como en las familias antiguas, el ser sacerdote, el ser maestro, el ser abogado, Y médico. y no había, Ingeniero. sí, ingeniero, no había equivocación y eso garantizaba movilidad social y ahí te jubilabas. Hoy ese escenario es diferente y los jóvenes tienen acceso a mucha información y esto a veces les permite tener expectativas diferentes a las que les están exigiendo. Y a veces algunos de ellos cuentan con los elementos de rebelarse. Ellos mismos nos lo dicen en el cubículo. Mis papás no quieren que yo estudie esto, pero yo estoy convencido, ya investigué y es lo que me apasiona, es lo que me gusta. Pero, y qué bueno que lo haga el joven, que se revele, pero aquí se está rompiendo un proceso de comunicación en donde los padres dejan de acompañar y eso es lamentable. Siempre lo ideal es que haya un conocimiento de por qué quiere algo que yo no apruebo, ¿sí? Esto que menciona Catalina, de que cualquier situación por la que pase su hijo, sepa que ahí están sus papás. O sea, esta red de apoyo, este afecto, aunque te equivoques o te vaya muy bien, que la carrera no es la persona, es un elemento importante el poseer un título y hoy que están maestrías y doctorados, qué bueno, pero eso no hace a la persona. Es un recurso importante pues para escenarios, en este caso laborales, y aquí lo importante es que guste, que apasione, porque esto va a facilitar la elección y va a tener una posibilidad de continuar, de permanecer y concluir los estudios y pues no solo es el final feliz, sino que logre su propia construcción de proyecto de vida. Yo también lo quiero puntualizar porque elegir una carrera puede ser parte de un plan de vida, pero no necesariamente para todas las personitas estudiar una carrera universitaria será su plan. ¿Sí me explico? Y estamos aquí en la universidad y por supuesto que tenemos la visión de que estudiar siempre te va a dar otro panorama totalmente y qué mejor que estudies, pero no todo el mundo quiere estudiar una carrera universitaria, ni quiere, ni puede, y puede ser feliz haciendo otras cosas. Entonces, para quien nos escuche, porque nos hemos aprendido el guión de que así debería de ser, esa es una posibilidad que se las recomendamos, por supuesto, pero que no es la única que existe y que es importante tener una visión más amplia para poder acompañar a nuestros jóvenes en este camino y en esta planeación. Y comentábamos al principio que el tiempo se va súper rápido, ¿se acuerdan? Sí, ya se nos está yendo el tiempo. Estamos llegando a los mensajes finales. Pero vamos a darme esto, que de acuerdo a lo que hemos hablado el día de hoy, ¿qué dirías que a las mamás que pueden aportar más a las hijas o a los hijos? Yo creo que lo que podemos aportar y en lo que podemos apoyarlos es escucharlos, en estar atrás de ellos, pero no para cuestionarlos, sino nada más para estar a la expectativa, para aplaudirles, para apoyarles, para ser su hombro cuando ellos lo necesiten. Solamente escucharlos y dialogar con ellos. Muy bien. Y entonces vámonos en ese sentido con el señor Arturo. Ustedes de ser abuelo y ser papá también, ¿qué les diría o qué abonaría a las familias? Bueno, yo les diría que definitivamente el diálogo es fundamental en esto. Que el amor debe ser un amor sin medida alguna, ¿sí? Incondicional. Incondicional, ¿sí? Porque ellos tienen que entender y saber que a pesar de que puedan equivocarse, que puedan caer, ya saben que cuentan con uno. En las condiciones en que está
Uno, pues, porque ya como abuelo ya no está uno con todas las facultades, pero sí va a estar uno pendiente, apoyándolos, ayudándolos y sobre todo, diciéndoles que en la vida hay que ser muy felices, hay que buscar la felicidad en el lugar en que estén y en la actividad que realicen. Ok. Alondra, de todo esto que escuchaste el día de hoy y de lo que tú ya sabías y traías por acá, ¿qué Ok. te hizo sentido de lo que hablamos? ¿Qué te hizo ruido? ¿Cómo estás con esto que escuchaste como joven? Bueno, yo considero con su testimonio que habló sobre su hijo en el hecho de tener miedo. Creo que muchos papás tienen miedo y no, yo diría que sí los dejen ser, los dejen conocer el mundo, porque tenerlos encerrados en una jaula de no lo hagas porque hay muchos peligros. Eso sí es muy preocupante porque uno como joven, pues tiende a, ¿por qué no me dejas? Ah, pues ahora más lo hago, ¿no? Y creo que eso es algo inevitable en nuestra juventud. Sin embargo, el estar presentes sí ayuda mucho. Mm. El que estén con nosotros y nos digan, te apoyo. Aunque ni siquiera sepa, no sé, qué es ser, no sé, fotógrafo, ¿no? Pero digan, bueno, pues la camarita, ¿no? Pero pues échale ganas. Ujú. Y como joven, el que las veces que te caigas, sin importar las veces que sean, levantar. Y bueno, en mi caso, que aún estoy a un mes para decidir qué carrera voy a tomar, mi rumbo de mi vida, Sí, sí. eh, el saber que a pesar de todo los problemas que puedo llegar a tener, echarle ganas y seguir adelante. Eso sería todo. Que te escucharan, que estuvieran abiertos. Y en tu Sí, caso, Alondra, como dígame. mujer, Ujú. algo en especial, ya que hablábamos de Sí. género con la maestra Sara, algo en especial, porque acá tienes un hijo, ¿verdad? Varón. Hijo, varón. En tu caso, como mujer, ¿qué otra cosa le agregarías, aparte de tenerte confianza, soltarte? Mm, bueno, yo creo que como mujer también yo estoy creando un proyecto de vida ahorita. O sea, para mí elegir mi carrera no es como decir, ay, pues lo que voy a estudiar. No, yo estoy creando un proyecto de vida en el que sí entra mi carrera, pero tal vez en un futuro, no sé, una familia. Ujú, Y entonces eso también es algo que a mí me conflictúa mucho, ¿no? Porque, digamos, el tema de los hijos, y yo digo, ay, gatijos, ¿no? Tener gatos, tener perros, tener mascotas, ¿no? Y, y entonces también es algo que me conflictúa, porque si tuviera un hijo, yo quiero estudiar por ahora medicina, ¿no? Y es una carrera que te absorbe muchísimo tiempo, ese tiempo completo. ujú, Y el tener un hijo sería, pues, no tenerle el tiempo para escucharlo, ¿no? Como a mí me ha gustado que mis padres me han escuchado, Entonces creo que es eso, ¿no? Lo que a mí me da más preocupación, el construir este proyecto de vida. Y yo creo que no solo como mujer, sino en general, como joven, o sea, ujú, todos tenemos ese miedo también de que en nuestros hombros cargamos el futuro ujú. de no solo del país, ¿no? De como personas, de nuestra sociedad. Entonces es como, no sé qué hacer, tengo miedo, pero justo es eso. Mm, Gracias. Maestra Sara, ¿qué le diría aquí a Alondra con estos miedos? Pues ha sido muy grato escuchar las tres perspectivas Sí, de la mamá, el abuelo, la joven, y me parece que estas posibilidades de dialogar eh, las experiencias, las vivencias, los temores, las posibilidades, pues es una gran oportunidad. Yo quiero sí. aprovechar este breve momento para felicitarte a ti, Eve, Ujú. a Livia, que está aquí tras cámaras, por abrir este espacio, porque no, no vienen mucho los padres de familia, pero cuando vienen, traen toda una riqueza entre las que van preocupaciones, expectativas, temores, y me parece que un espacio de estas características permite hablar desde
la expertez, como desde la De vida. psicología, qué pasa, desde la orientación educativa, pero también desde cómo lo están viviendo los actores que eligen carrera, los actores que tienen hijos o hijas, los actores que son familia y tienen una presencia importante. Sí. Así que me parece que este es un tema que me da mucho gusto que se trabaje, que se retome y que podamos analizar, discutir, reflexionar sobre diferentes aspectos que le preocupan a los padres y a los jóvenes. Y en particular, creo que los miedos son algo que puede ser un motor, ¿sí? Que un miedo no necesariamente te detiene, te paraliza, que puede ser una de las respuestas, pero también puede ser un motor para recuperar la comunicación, acercarte, ver qué te está preocupando, en qué te apoyamos, y esto cambia la dinámica de la familia. Entonces, me parece que los mandatos es como un libro. Sí, ya estaba escrito de cómo lo viví yo, cómo fue mi adolescencia, cómo elegí carrera, cómo hice mi experiencia laboral y cómo, dice Alondra, la familia. Las médicas también tienen hijitos, Sí. Claro. ¿sí? Y yo, Eso no se ojalá lo contrapone que estudies, porque hoy parece que las generaciones jóvenes ven contrapuesto la actividad laboral, el hacer una maestría, un doctorado o estudiar ciencias duras con tener una familia y que eso incluya tener hijos. No puede ser que le apostemos a uno renunciando a otra cosa. Todo tiene un proceso, una posibilidad y hay que ir encontrándola, buscándola. Quien decida no tener hijos está bien también, Hay es su otras decisión. posibilidades, ¿verdad? Sí, Es también. otra de las posibilidades de tener una familia sin hijos, Sí. ¿sí? Que vives con tu pareja, que vives O con... incluso no vivir con O pareja. pareja, claro, es otra de las características. Entonces, yo sí quisiera destacar eso que dice Alondra, de que no se contrapone la formación y el avance académico con tener hijos si tú así lo decides. Entonces, pues ha sido muy padre estar aquí y poder dialogar. Y se nos ha ido con este tremendamente. tema. Muchas gracias. Muchas Un gracias. mensaje final a las madres con todo esto que discutimos aquí. ¿Qué te llevas y qué les pondrías allá a mamás, papás, a familias? Mamás, papás, que busquemos que nuestros hijos sean felices, que busquen su felicidad, como dice la maestra, como dice Evelyn. Evelyn, como dice la maestra Evelyn, que no importa si forman o no forman familia, lo importante es que sean felices, que cumplan sus sueños y que sepan de antemano, como dice Señor el Arturo. doctor, Ujú. como dice el doctor, que sepan que estamos atrás de ellos para apoyarlos, para respaldarlos y siempre en un ambiente con mucho amor y mucho cariño. Eso es lo que les deseamos a nuestros hijos. Muy bien. Apoyarlos. Así es. Muchas Apoyarlos. gracias. Señor Arturo, doctor Arturo, y me lo recordaste. Doctor Arturo. Doctor. Sí, sí, el doctor, que su trabajo le costó muy bien. ¿Cuál sería su mensaje final para las familias, para quienes están al lado de jóvenes y que los apoyan? ¿Cuál sería? Pues mi mensaje sería que definitivamente sientan que la sociedad está pendiente de los jóvenes y que las generaciones como la mía estamos en el mejor deseo de que sean exitosos. En la medida que ellos sean exitosos, seguramente vamos a tener una sociedad más evolucionada y más exitosa. Y que cuenten siempre con el apoyo, ¿verdad?, de la gente de mi generación. Digo, no se vale hablarlo porque no conocemos todos, pero yo creo que en el ámbito en el que yo me desarrollo, todos le estamos apostando a que haya mejores generaciones, a que se construya un mejor México y un mejor mundo. ¿No? Muchas gracias. ¿Tu mensaje Mi final? mensaje final, pues
crean en ustedes, como lo comenté hace ratito, Ajá. créense metas, aunque las vean muy altas, ustedes las van a alcanzar. Y así nadie cree en ustedes, ustedes pueden. Y ustedes quiéranse, ámense y van a ver que van a encontrar esa carrera que les va a ayudar. O tal vez no sea lo que decidan una carrera, pero ese camino en el que van a poderse hacer como personas. Muchas gracias, Alondra. Muchas gracias, maestra Sara, doctor Arturo, licenciada, maestra, Katy. Licenciada. Sí. A nombre de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, les doy las gracias por habernos acompañado. Y si no lo está viendo usted en vivo, en el momento en que lo revise y quiere mandar un comentario, puede hacerlo, por favor. Estamos abiertos a que en cualquier momento nos pueda llegar. Estamos también aquí en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, la de GOAE, así nos puede buscar en internet para que sepa cuáles son nuestros servicios. Tenemos talleres, tenemos atención personal, tenemos un montón de servicios que les pueden ayudar, y en el caso de los jóvenes, acérquense, tenemos esta atención, nuestros servicios son para ustedes, y hoy día estamos haciendo este conjunto de apoyos para acompañarnos también entre los orientadores, los docentes, los tutores, los papás, las mamás, la familia, que todos somos importantes para que podamos apoyarlos y poder juntos tomar la responsabilidad, incluso los jóvenes también, que Sí. tomen la responsabilidad de lo que les toca y de lo que nos toca a todos. Muchas gracias por su atención y por acompañarnos. Tengan ustedes muy linda tarde. Gracias. Gracias, gracias, gracias.